He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Estamos hablando sobre la Iglesia Evangélica Amigos, parte del libro Historia de los Amigos, escrita por Edgar Amílcar Madrid. Hoy nos corresponde hablar sobre los amigos en Centroamérica. La obra de los amigos en Centroamérica tuvo su origen a través de dos hombres valientes y de visión, Thomas J. Kelly y Clark J. Buckley. Allá por el año 1900, en la ciudad de Bakersfield, California, estos dos jóvenes se convirtieron a Cristo en la misión Peniel y en su fuego de recién convertidos querían servir al Señor. Habiendo sabido de un colegio bíblico que comenzaba a funcionar en el área de Los Ángeles, California, se fueron a estudiar en él. Y por ese tiempo estaba sucediendo lo que llegó a conocerse como el avivamiento de Azusa, porque en esa ciudad de California sucedió, y andaba por ahí A.E. Bishop, misionero en Guatemala a través de la misión centroamericana, quien les habló de la necesidad misionera en este país. Y como todos estaban experimentando aquel gran avivamiento, inmediatamente Thomas Kelly y Clark Buckley sintieron el deseo y llamamiento de llegar a Guatemala para anunciar las buenas nuevas de salvación. Consiguieron 1 tonelada de Biblias, Nuevos Testamentos y porciones y salieron de San Francisco, California, el 2 de enero de 1902 por las costas del Océano Pacífico hasta llegar a Guatemala. Al llegar comenzaron a buscar una fuente de trabajo y cuartos desocupados. La gente luego les contó de la ciudad de Jalapa y también de Chiquimula. Ellos oraron para ver a dónde deberían ir. Clark Buckley sintió que debieran trabajar en Jalapa, mientras que Thomas Kelly dijo, no, yo siento que Chiquimula es el lugar señalado por el Espíritu Santo. Pero ellos reconocieron que no podían ambos tener la razón y siguieron orando para entender claramente cuál era la voluntad de Dios. Al poco tiempo, Clark Buckley le dijo a su compañero que tenía razón, Chiquimula era el lugar a donde debían ir. El 20 de junio de 1902, escribieron desde Guatemala una carta expresando su interés en la importante ciudad de Chiquimula, al oriente de Guatemala. El 4 de julio del mismo año, se atrevieron a salir en bestias hacia esa ciudad, para ellos desconocida, a donde llegaron 5 días después. Le presentamos ahora la fotografía de Thomas J. Kelly. De modo que puede considerarse dos fechas importantes. El 2 de enero de 1902, fecha en que salieron de los Estados Unidos los dos jóvenes iniciadores de esta obra. Y el 9 de julio de 1902, la fecha en que llegaron a Chiquimula e iniciaron la obra de los amigos en esta ciudad. Los dos jóvenes alquilaron una casa de 3 cuartos más la cocina. La casa estaba situada en la 7ª avenida entre 4ª y 5ª calles. Fue necesario comenzar con un cajón en vez de mesa y sentarse en la cama por falta de sillas. Sin embargo,
un nuevo porvenir estaban abriendo. La siguiente mañana salieron hacia el correo, pero fueron arrestados por un policía y llevados a la comisaría. Mientras los llevaban, sus corazones se consolaban con las palabras de Jesús: «He aquí, yo estoy con vosotros». Después de esto, fueron enviados a un oficial superior, pero éste ordenó su libertad y se puso a sus órdenes si algo podría ayudarles. El 25 de julio hicieron su primer viaje fuera de la ciudad de Chiquimula. Fueron a la feria de Jocotán y ahí vendieron muchas Biblias. Después fueron a Quesaltepeque y a Esquipulas, siempre vendiendo Biblias, Nuevos Testamentos y otras porciones de la palabra de Dios. Sus corazones fueron conmovidos al ver tanta idolatría en Esquipulas. En septiembre, Thomas Kelly decidió regresar a los Estados Unidos en busca de otras personas interesadas en llegar a Chiquimula para esa tarea tan inmensa. Mientras tanto, Clark Buckley se quedó en Chiquimula por más tiempo y después se fue a la ciudad de Guatemala para continuar su labor como colportor de la Sociedad Bíblica Americana. De ahí salió en una gira el 8 de mayo de 1903, acompañado por Valentín Ceballos, visitando todas las regiones del norte y del occidente. Después dispuso dirigirse nuevamente hacia el oriente para pasar a Honduras y seguir hasta Panamá. Calculaba que el viaje le llevaría unos 7 u 8 meses. En ese viaje pasaron por Sanarate, El Progreso, El Jícaro, Cabañas, La Reforma, San José y llegaron a Zacapa. Ahí visitaron Gualán y varias aldeas y se dirigieron a Chiquimula. Al llegar a Chiquimula, celebraron con la ayuda del misionero nazareno Carlos Anderson el primer culto evangelístico en la ciudad el 11 o 12 de octubre de 1903. De ahí continuaron su viaje con rumbo a Honduras por vía de Esquipulas. Llegaron a Ocotepeque y se quedaron ahí por 2 días. Siguieron evangelizando varios pueblos y finalmente llegaron a Santa Rosa de Copán el 1 de noviembre. Ahora Clark Buckley se sentía enfermo con paludismo. Un médico evangélico le aconsejó que se quedara ahí más tiempo para recuperarse, pero al sentirse algo mejorado, continuó su viaje, saliendo el 4 de noviembre hacia el norte. Su viaje era alegre, cantando y alabando a Dios, pero después de caminar como unos 20 kilómetros, su acompañante se fue por un camino extraviado con la bestia de carga, mientras Clark se quedó para descansar. Ese fue su lecho de muerte, el 4 de noviembre de 1903. Por ese tiempo, Thomas Kelly se había casado en los Estados Unidos y esperaba regresar con su esposa a Guatemala. Junto con ellos estaba para venirse Carlos L. Bothwell con su esposa Gertrudis, 3 hijos y las señoritas Alicia Zimmer y Esther Bond, quienes procedían del mismo colegio bíblico en donde aquellos 2 jóvenes habían sentido el llamamiento de Dios. Vamos a presentarle ahora la fotografía de Clark J. Buckley. Estaban ya listos para salir cuando se enfermó Thomas Kelly y tuvo que quedarse. Los demás salieron a fines de diciembre de 1903 y llegaron a Guatemala el 12 de enero de 1904. Al mes falleció Thomas J. Kelly sin poder volver a Guatemala. Al darse cuenta los misioneros nazarenos Carlos Anderson y Juan Tomás Butler que llegaban los nuevos misioneros, se apresuraron al puerto para recibirlos. Llegados a Chiquimula, vivieron en la misma casa alquilada por Clark Buckley. Entonces tenía una mesa, 2 sillas, 2 pequeños catres y el baúl que dejó Buckley. Pronto después, Carlos Bothwell comenzó a fabricar otras sillas, mesas y catres para el uso de la familia, como también bancas para los cultos. La casa donde vivían era apropiada por ser céntrica
estaba situada en lo que llegó a ser la principal avenida del comercio. 3 semanas más tarde, les ofrecieron la casa que sigue a la que está al norte del actual tabernáculo por $5 al mes, la cual era apropiada por su amplitud y fácil accesibilidad a la calle, además de los varios cuartos internos para habitación. Se trasladaron gustosamente a su nuevo local. En junio de 1904 les visitaron los misioneros nazarenos Juan Tomás Butler y Carlos Anderson, juntamente con otros 2 predicadores nacionales. Celebraron cultos todas las noches por 2 semanas, dándose cuenta así de las personas que estaban interesadas en recibir al Señor. Después de los cultos especiales, se quedaron haciendo 2 cultos por semana, en las cuales leían la Biblia y cantaban himnos, acompañados por la señorita Alicia Zimmer con su guitarra. Pasados 7 meses de labor, Gertrudis de Bothwell y sus hijos regresaron a los Estados Unidos, quedándose su esposo por un poco de tiempo más, vendiendo Biblias. Después regresó él también a su patria. Ahora las señoritas Alicia Zimmer y Esther Bond se sintieron solas, aunque las acompañaba una señora, pero aprovecharon la oportunidad para dar bastante tiempo al aprendizaje del español. En su soledad, salían a las ventanas de la calle para consolarse. Ahí se acercaban niños y otros curiosos y aprovechaban la oportunidad para hablarles del Evangelio con lo poco que habían aprendido del nuevo idioma. Al darse cuenta el misionero Juan Butler de que estas 2 señoritas se habían quedado solas, llegó a Chiquimula para conducirlas a su hogar misionero en Cobán. Aprovechando su visita, celebró unos cultos especiales en los cuales las almas comenzaron a buscar al Señor. Al ver esto, les dijo: señoritas, mejor quédense. Por supuesto, ellas no estaban pensando en irse, sino continuar haciendo la voluntad de Dios aún en soledad. El primer convertido fue Rafael Aldana, padre de Rafael Aldana de la iglesia de Zacapa. Las consecuencias materiales de su decisión fueron duras a causa de la persecución, pues hasta lo suspendieron de su trabajo, pero había encontrado paz para su alma. Otro convertido fue Emilio Ursúa, quien anteriormente acostumbraba a representar a Judas en las procesiones católicas. Al poco tiempo, les visitó un agente de la Sociedad Bíblica Americana, el argentino Francisco G. Pensotti, acompañado del misionero presbiteriano Guillermo Allison. En esa visita aceptó a Cristo Mercedes Gálvez. Presentamos a continuación la fotografía de Esther Bond y luego la fotografía de Alicia Zimmer. Las señoritas Alicia y Esther comenzaron luego una especie de escuelita para atraer a los niños. No ofrecían un estudio sistemático, sino más bien hacían trabajos manuales sencillos, con cartón y figuritas, enseñándoles textos de la Biblia. A esa escuela se le dio el nombre de Líbano, y entre sus primeros alumnos se mencionan Juan Aldana, Ricardo Prado, Carlos Guerra y otros más. Esta actividad fue máximamente la que hizo tomar base a la obra Amigos en Guatemala. Fue una forma eficaz de atraer a la gente. Al segundo año de estar ahí, las sociedades de esfuerzo cristiano de California tomaron a Esther y Alicia a su cargo, ofreciendo enviarles $20 al mes. Al saber de esto, algunos de los que les ayudaban les cortaron su ayuda, pero ese sostén no había llegado aún, de modo que sufrieron hambre y escasez. A mediados del año 1906 se enfermó gravemente de malaria la señorita Alicia y parecía que tendría que morir. Ante el caso, Esther pasaba mucho tiempo orando y clamando a Dios por su compañera. Dios le oyó y respondió con las palabras de San Juan 11:4 que dicen:
Esta enfermedad no es para muerte, mas por la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El 22 de noviembre de ese mismo año, 1906, llegaron dos nuevas misioneras, la señorita Ruth Esther Smith y Cora o Corina Wildman. Ese año, el misionero Thomas Butler había visitado a la señorita Smith en California y le habló de la necesidad en Guatemala. Ella le respondió que no podía por de pronto, pero que lo haría después. Pero un tiempo más tarde, caminando por las calles de San Francisco, California, ella oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo: Chiquimula, Guatemala. Le respondió al Señor que estaba lista a obedecer. Esta decisión también había sido un resultado del avivamiento de Azusa, que había comenzado desde 1902. Pocas semanas más tarde, habló con la iglesia del asunto y es así como la enviaron en noviembre del mismo año. A su llegada había ya 8 creyentes en Chiquimula y como 3 en Zacapa. Al llegar, sus condiciones eran difíciles, pues afirmaba ella que todas las propiedades de la misión cabían bien en una carreta de bueyes. Varios de los muebles eran hechos de cajones de jabón u otras mercancías. Miss Ruth, que así le llamaban, llegó como superintendente de la obra, sostenida por las ofrendas de cumpleaños de la Iglesia Amigos de la Junta Anual de California. Luego se le conoció como la misionera de los niños, por el amor que reflejaba hacia ellos. El primer himno que enseñó en todos los lugares fue «Deja penetrar la luz». Con ella comenzó un nuevo empuje al desarrollo de la obra. El primer lugar que se lanzaron a evangelizar después de Chiquimula fue Santa Elena. Se reunían junto al río y aceptaron 2 cantineros, Tito y Magdaleno Hernández, hermanos de doña Crisanta Hernández. Presentamos ahora una fotografía del grupo de misioneros en 1907 con los primeros creyentes. A los 3 meses de la llegada de Miss Ruth, Alicia Zimmer tuvo que retirarse de la obra por causa de su mala salud. Su compañera Esther Bond continuó en Chiquimula por un año más, en medio de muchas luchas, pero a la vez coronada de grandes victorias a través de la oración. El 25 de enero de 1907 llegó un nuevo misionero, Truman J. White. En mayo de 1907 se publicó la primera edición del periódico en inglés llamado The Harvester, o sea, El Segador en español, el cual era un informativo de la misión a todos los amigos de los Estados Unidos. Presentamos ahora una fotografía del templo antiguo de la Iglesia Amigos en Whittier, California, que es del lugar de donde estaban enviando los misioneros. Sede de la Junta Anual de California. Este edificio fue demolido y se construyó otro totalmente diferente y mucho más sencillo. Un día, a fines de 1908, una niñita empujó las puertas de la misión y dijo que llegaba a entregarse con ellos. Seguramente Dios la guió hasta ese lugar, pues la gente decía que los gringos hacían jabón de los niños. Posteriormente, otras 2 niñas llegaron con los mismos propósitos de la anterior. Teniendo estas niñas a su cargo y utilizando tiempo para educarlas y enseñarles, hizo nacer la idea de una escuela. Se fundó el 2 de noviembre de 1908, en la esquina a un lado del que llegó a ser el Teatro Liu y posteriormente Almacén País. Le fue dado el mismo nombre de Líbano, tal como la escuelita anterior, pero esta era una escuela de niñas, a cargo de la señorita Josefina Gálvez, su primera profesora, hija de Mercedes Gálvez. El colegio tenía solo internado. En esa escuela, ese mismo año, aceptó al Señor la hermana Concepción de España, mujer devota y fiel. Vamos a presentarle ahora
una fotografía del grupo de misioneros en 1910. Y luego le presentamos otra fotografía con las misioneras y obreras en 1911. El siguiente año, en enero, comenzó a salir a luz la revista La Juventud, publicada conjuntamente por la Misión Nazarena de Cobán y la Misión Amigos de Chiquimula. También llegaron varios nuevos misioneros, entre los cuales estaba la señorita Emma Burke, después Emma de Stanton, quien llegó a ser la primera directora formal de la escuela de niñas. El colegio fue trasladado 11 veces a diferentes casas y posteriormente a la casa contigua al tabernáculo, tomando el nombre del Liceo Pestalozzi. Más tarde se le conoció con el nombre de Beula, siempre solo para niñas. En ese tiempo el Señor les bendijo especialmente con muchos resultados espirituales. Ese año el número de creyentes ya ascendía a 55. Queremos presentarle ahora la fotografía de Pedro Leiva, con quien se comenzó la obra en Honduras. Hablamos ahora de la visión del Libro Verde. En diciembre de 1909 se abrieron las fronteras hacia Honduras con la conversión de Pedro Leiva. Miss Ruth hizo un viaje a la frontera porque tuvo noticias de que ahí había un hombre que tenía una Biblia. De modo que se fueron a buscarlo y a hablarle del Evangelio para ver si podrían lograr su salvación. No lo encontraron, pero sí estaba su hermano sentado al lado del cadáver de su hijita que había muerto. Al entrar a la casa, Miss Ruth preguntó si podían celebrar un culto y el padre de la niña dijo que sí. Así tuvieron un culto hablándoles de la salvación. Al terminar el culto, el hombre les preguntó, ¿no tienen un libro que nos dice de Dios? Después, él les contó que muchos años antes, él estaba orando lo mejor que podía y suplicó de Dios su ayuda para encontrar el camino. Y Dios le mostró a unas señoritas que llegaron con un libro verde que le iba a mostrar el camino de Dios. Ahí mismo, Pedro Leiva encontró al Señor y experimentó un gran cambio. Los que vivían y oyeron esta historia comenzaron rápidamente a contarla a otros, hasta que fue creciendo el número de creyentes en Honduras. Hablamos ahora de las primeras conferencias. En 1910 se celebraron unas clases bíblicas. Después se compró una finca urbana en Chiquimula, Guatemala, dándole el nombre de Betania. Y en enero del año siguiente, ahí mismo, en una galera de palma, se celebraron las primeras conferencias anuales del campo, viendo la mano de Dios en la salvación de las almas. A esas conferencias asistieron varios de los primeros creyentes, como Pedro Leiva, Esteban Molina, Jesús Morales, Mercedes Gálvez, Carmen Durán, Emilio Ursúa, Ezequiel Cordón, Tránsito Marroquín, Juan y Antonio Cabrera, Guadalupe Durán, Benjamín Velázquez y otros. Las siguientes conferencias se celebraron en Tres Montes, Honduras, y las próximas en San Jacinto de Chiquimula. Presentamos a continuación el grupo de las primeras clases bíblicas en 1910. Y a continuación presentamos también la fotografía del ranchón de Palma en Betania, donde se celebraron las primeras conferencias. Por ese tiempo Jesús María Morales Villeda había abierto una iglesia en su propia casa en la aldea de Tierra Colorada. Su esposa María de Jesús Machorro Sandoval fue la primera en conocer a Jesucristo y luego su esposo, quien recibió a Cristo él solo sin que nadie le hablara del Evangelio. Su casa llegó a ser templo y ahí se celebraban conferencias por muchos años. A su muerte, al principio de los años 40, la iglesia se extinguió,
pero surgió otra vez en los años 60. Presentamos a continuación la fotografía donde aparece Jesús María Morales Villeda y su esposa María de Jesús Machorro Sandoval, que por cierto son los abuelos de este locutor. Hablamos ahora de Armando Peralta. En el año 1910 fue la conversión de Armando Peralta, un joven de Gualán, departamento de Zacapa, que desde su infancia había leído un pequeño periódico que le trajo un poco de convicción. Armando ya estaba abandonado para morir en sus vicios, pero una noche, al acostarse después de presenciar un culto celebrado ahí por Miss Ruth y otros, rehusó en el nombre de Jesús tomarse la copa acostumbrada de licor y se durmió. Al día siguiente amaneció siendo un hombre nuevo y salvo. 2 años más tarde se había convertido en uno de los primeros predicadores del Evangelio, junto con Gregorio Leiva de la frontera de Honduras y otros 5 más. Don Armando Peralta falleció en septiembre de 1942, después de haber servido a Dios durante 30 años. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía Jehová. Oh, bendice alma mía Jehová. Por favores abundantes, rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía Jehová.
Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.